Sean todos bienvenidos, mis queridos seres fantásticos. Hoy continuaremos con el capítulo 25 de Drácula de Bram Stoker. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de la lectura. Diario del Dr. Seward, 11 de octubre por la noche. Jonathan Harker me ha pedido que apunte esto, porque, según dice, no se encuentra en condiciones de hacerlo y quiere que todo quede registrado. Creo que ninguno de nosotros se sorprendió cuando se nos llamó para ir a ver a la señora Harker poco antes del anochecer. Ya hemos aprendido que la salida y la puesta del sol son momentos en que ella disfruta de una libertad especial, durante los que puede manifestar su antiguo yo sin ninguna fuerza que la someta o la controle o la incite a hacer algo. Este estado de ánimo o condición comienza media hora antes o más del momento exacto de la salida o la puesta del sol y dura, ya sea hasta que el sol está en lo alto o mientras las nubes aún brillan por los rayos que irradian sobre el horizonte. Al principio tiene un estado algo negativo. Luego, pareciera como si un lazo se soltara y entonces surge rápidamente una libertad absoluta. Sin embargo, cuando la libertad desaparece, inmediatamente se produce la vuelta atrás o recaída, solo precedida de un periodo de silencio de advertencia. Esta noche nos encontramos. Ella parecía algo coartada y mostraba todos los signos de estar padeciendo una lucha interna. Lo achaqué al esfuerzo violento que hizo en cuanto se sintió liberada. Sin embargo, unos minutos más tarde, recobró el control de sí misma. Entonces, cuando le indicó a su esposo que se sentase a su lado en el sofá donde estaba reclinada, nos pidió que nos acercáramos a ellos. Luego tomó la mano de su esposo y comenzó. Ahora estamos todos juntos en libertad y tal vez esta sea la última vez. Sé, querido, sé que siempre estarás a mi lado hasta el final. Estas palabras las dirigió a su esposo, cuya mano, según veíamos, apretaba muy fuerte. Por la mañana, continuó, saldremos a cumplir nuestra tarea, y Dios sabe qué sorpresa nos espera. Son tan buenos conmigo que me llevarán con ustedes. Sé lo que todos estos hombres valientes y honrados harán por una mujer débil cuya alma tal vez se haya perdido. No, todavía no. Pero en cualquier caso, está en peligro. Pero deben recordar que no soy como ustedes. Hay un veneno en mi sangre, en mi alma, que puede destruirme, que debe destruirme a no ser que algo nos libere. Ay, amigos, saben tan bien como yo que mi alma está en peligro. Y aunque sé que solo hay un camino para mí, ustedes no deben seguirlo. Paseó su mirada inquisidora sobre cada uno de nosotros, comenzando y terminando con su marido. ¿Cuál es el camino?, preguntó Van Helsing con voz ronca. ¿Cuál es el camino en el que no podemos seguirla? Yo puedo morir ahora, ya sea por mi mano o por la de otro, antes de que el mal esté completamente forjado. Sé, y ustedes lo saben, que cuando hayan muerto pueden y deben liberar mi espíritu inmortal, como lo hicieron
con la pobre Lucy. Si fuese la muerte o el miedo a ella lo único que estuviese en el camino, no me negaría a morir ahora mismo, rodeada de amigos que me quieren. Pero la muerte no lo es todo. No creo que mi muerte sea la voluntad de Dios en este caso. Cuando existe esperanza ante nosotros y una mejor tarea que hacer. Por tanto, yo por mi parte abandono la certeza del descanso eterno y me introduzco en la oscuridad, donde podrían estar las cosas más negras del mundo o del infierno. Todos nos quedamos en silencio, porque intuíamos que esto no era más que una introducción. Los rostros de los demás estaban firmes y el de Harker, gris ceniciento. Tal vez él adivinaba mejor que ninguno qué era lo que diría después. Esto es lo que puedo ofrecer para el caudal sucesorio, continuó. No pude evitar notar qué pintoresca sonaba en aquel momento y con tanta seriedad la frase legal que había utilizado. ¿Qué ofrecerá a cada uno de ustedes? Su vida. Lo sé, se apresuró a decir. Eso es fácil para hombres valientes como ustedes. Su vida pertenece a Dios y pueden devolvérsela. Pero, ¿qué me darán a mí? Otra vez miró inquisidoramente, pero esta vez eludió el rostro de su marido. Quincy parecía entender. Se lo expresó con un movimiento de la cabeza y la cara de Jonathan pareció encenderse. Entonces, les diré directamente qué es lo que quiero, porque ya no debe haber dudas entre nosotros con respecto a este asunto. Deben prometerme, todos y cada uno, incluso tú, mi amado marido, que si llega el momento, me matarán. ¿Cuál es ese momento?, preguntó Quincy con una voz baja y contenida. Cuando estén convencidos de que he cambiado tanto que es mejor que muera. Entonces, cuando mi cuerpo haya muerto, sin perder un instante, atraviesen una estaca en mi cuerpo y corten mi cabeza, o hagan lo que sea preciso para que pueda descansar en paz. Quincy fue el primero en ponerse en pie después de la pausa. Se arrodilló ante ella, le tomó una mano y le dijo solemnemente: «Soy un simple muchacho que tal vez no haya vivido lo suficiente para hacer tal distinción, pero le prometo, por lo que considero más sagrado y querido, que si llegase alguna vez ese momento, cumpliré sin dudarlo con este pedido que nos hace. Y le prometo, también, que me aseguraré todo lo posible de que ha llegado el momento y que si tuviese dudas, entenderé que ha llegado la hora». Mi buen amigo, fue todo lo que pudo decir entre las lágrimas que caían deprisa al inclinarse para besarle la mano. «Prometo lo mismo, mi querida Mina», declaró Van Helsing. «Y yo», añadió Lord Godalming. Cada uno a su turno se inclinó para jurar. Yo fui el siguiente. Luego su marido se acercó a ella, desconsolado y con una palidez verdosa que atenuaba la blancura de su pelo, y preguntó: «¿También yo debo hacer esta promesa, querida esposa?» «Tú también, amado mío», dijo ella, con un anhelo infinito de compasión en su voz y sus ojos. «No debes dudar. Tú eres la persona más cercana y más querida de todo el mundo para mí. Nuestras almas están entretejidas para toda la vida y para siempre. Piensa, querido, que ha habido momentos en que hombres valientes han tenido que matar a sus esposas y a sus hijas para evitar que cayeran en manos del enemigo. Sus manos no vacilaron porque quienes las amaban les imploraron que las mataran.
Ese es el deber que tiene un hombre en tiempos de enorme sufrimiento y... Ay, querido, si debo morir por la mano de alguien, que sea por la mano del hombre que más me quiere. Doctor Van Helsing, no he olvidado su misericordia hacia quien más quería a la pobre Lucy. Interrumpió la frase, se sonrojó y luego continuó. Para quien tenía más derecho de otorgarle la paz. Si llega otra vez ese momento, quiero que tú, en memoria de nuestro feliz matrimonio, seas la mano amante que me libere de ese terrible calvario que padezco. Lo prometo otra vez, exclamó el profesor con voz clamorosa. La señora Harker sonrió, mientras que en un suspiro de alivio se recostaba en su asiento y prosiguió. Y ahora, unas palabras de advertencia. Una advertencia que no deben olvidar. Este infausto momento, si alguna vez llega, puede suceder de forma rápida e inesperada, y en ese caso no deben perder el tiempo en esperar la oportunidad. En ese momento, es posible que yo esté. Sí, si llega el momento, yo estaré confabulada con su enemigo en contra de ustedes. Se puso muy solemne y añadió: una petición más les hago, que no es vital e imprescindible como las otras. Quiero que me concedan un favor. Todos accedimos, pero nadie habló. No era necesario. Quiero que lean la misa de Requiem. La interrumpió un gruñido grave de su marido. Ella le tomó una mano, la acercó a su corazón y continuó. Algún día tendrán que leerla para mí. Cualquiera que sea el desenlace de todo este asunto, será un dulce recuerdo para todos o para alguno de nosotros. Espero que tú, querido, la leas, porque entonces quedará grabada en mi memoria con tu voz para siempre, pase lo que pase. Pero, ay, amada mía, rogó, tu muerte aún está lejos. No, negó ella, levantando una mano con un gesto de advertencia. En este momento me siento más cerca de la muerte que si estuviese soportando el peso de una tumba. Ay, esposa mía, ¿de verdad debo leer la misa de difuntos? Me serviría de consuelo, esposo mío. Fue todo lo que dijo, y él comenzó a leer en cuanto ella le preparó el libro. ¿Cómo podría nadie relatar esta extraña escena con toda su solemnidad, su melancolía, su tristeza y su horror, y a su vez con su ternura? Hasta un escéptico, que no puede ver más que una burda parodia de la amarga realidad en cualquier cosa sagrada o emotiva, se hubiese ablandado ante este grupo de amigos sinceros y devotos arrodillados en torno a esta afligida y triste señora. O al oír la apasionada ternura de la voz del esposo y sus tonos tan quebrados por la emoción, que tuvo que interrumpir varias veces la lectura de la hermosa misa de difuntos. No puedo continuar. Las palabras y la voz me fallan. El instinto de ella no fallaba. Extraño como era todo aquello, como podía serlo en el futuro incluso para nosotros que sentimos su potente influencia en ese momento, nos alivió mucho. Y el silencio, que indicaba la llegada de una nueva pérdida de libertad del alma de la señora Harker, ya no nos pareció tan despojado de esperanza. Diario de Jonathan Harker, 15 de octubre, Varna.
Salimos de Charing Cross por la mañana a las 12. Llegamos a París esa misma noche y ocupamos los asientos que teníamos reservados en el Expreso de Oriente. Viajamos día y noche y llegamos aquí cerca de las 5. Lord Godalming fue al consulado para ver si le había llegado algún telegrama, mientras los demás vinimos a este hotel, el Odessus. El viaje tuvo algún incidente. Sin embargo, yo estaba demasiado ansioso por llegar como para preocuparme por ello. Gracias a Dios. Mina se encuentra bien. Parece estar más fuerte y ya tiene mejor color. Duerme mucho. Durante el viaje lo hizo casi todo el tiempo. Sin embargo, antes de la salida y de la puesta del sol, está muy despierta y alerta. Van Helsing ha tomado la costumbre de hipnotizarla en esos momentos. Al principio requería cierto esfuerzo. Él tenía que hacer algunos pases, pero ahora parece ceder de inmediato, como si hubiese adquirido el hábito, y él casi no necesita hacer nada. Parece tener un poder especial en esos momentos particulares y ella obedece a su mera voluntad. Siempre le pregunté qué ve y qué oye. Ella responde, nada. Está todo oscuro. Y algunas veces oigo las olas que rompen con suavidad contra el barco y el agua en movimiento, velas y cabos, mástiles y palos. El viento sopla fuerte. Puedo oírlo agitar las velas y la espuma detrás de la proa. Es evidente que el Tsarina Catherine aún está en el mar, navegando velozmente hacia Varna. Lord Godalming acaba de regresar. Había recibido 4 telegramas, uno cada día desde que partimos, y todos dicen lo mismo, que el Tsarina Catherine no ha enviado el parte a Lois desde ningún sitio. Antes de dejar Londres, había acordado que su agente le enviaría todos los días un telegrama diciendo si el barco había enviado su parte de navegación. Debía enviarle un telegrama aún cuando no tuviesen noticias del barco, para que él pudiese estar seguro de que seguían atentos a este asunto. Cenamos y nos fuimos a dormir temprano. Mañana veremos al vicecónsul y acordaremos, si podemos, su consentimiento para subir a bordo del barco en cuanto llegue a puerto. Van Helsing dice que sería bueno poder hacerlo entre el amanecer y la puesta de sol. El conde, aun cuando esté en su forma de murciélago, no podrá cruzar el agua por su propia voluntad y, por tanto, no podrá dejar el barco. Como no se atreverá a cambiar su forma humana para no despertar sospechas, tendrá que permanecer en el cajón. Entonces, si conseguimos subir a bordo después de el amanecer, estará a nuestra merced, porque podremos abrir el cajón y ocuparnos de él, como hicimos con la pobre Lucy antes de que despertase. La compasión que tengamos no importará mucho. Creo que ni los oficiales ni los marineros ocasionarán problemas. Gracias a Dios, en este país, el soborno puede conseguir cualquier cosa y estamos bien provistos de dinero. Solo tendremos que asegurarnos de que el barco no entre a puerto entre la puesta del sol y el amanecer sin que se nos avise. El dinero lo resolverá, según creo. 16 de octubre. El informe de Mina sigue siendo el mismo. Olas que golpean y agua en movimiento, oscuridad y vientos favorables. Es evidente que hemos llegado a tiempo.
cuando tengamos noticias del Tsarina Catherine, ya estaremos preparados. Como debe pasar por los Dardanelos, seguramente tendremos noticias. 17 de octubre. Todo está bien preparado, creo, para dar la bienvenida al conde a su regreso después de un largo viaje. Godalming dijo a los responsables de la empresa naviera que el cajón que venía a bordo posiblemente contuviera algo que había sido robado a un amigo suyo, y obtuvo un consentimiento parcial para abrirlo bajo su responsabilidad. El dueño de la empresa naviera le entregó un papel dirigido al capitán donde le solicitaban a éste que le facilitara todo lo que quisiese hacer en el barco y una autorización similar dirigida a su agente en Varna. Hemos hablado con el agente, que quedó muy impresionado por la amabilidad de Godalming, y nosotros quedamos convencidos de que haría todo lo posible por contribuir a que se cumpliesen nuestros deseos. Ya hemos acordado lo que haremos en el caso de que podamos abrir el cajón. Si el conde está allí, Van Helsing y Seward le cortarán la cabeza y le clavarán de inmediato una estaca en el corazón. Morris, Godalming y yo evitaremos las posibles interferencias aún cuando tuviéramos que utilizar las armas que tendremos preparadas. El profesor dice que si podemos hacer esto al cuerpo del conde, pronto se convertirá en polvo. En ese caso, no habría pruebas en contra nuestra si despertásemos sospechas de asesinato. Pero incluso si no sucede esto, nos mantendremos firmes o caeremos en nuestra acción. Y tal vez algún día este mismo escrito sea la prueba que se interponga entre nosotros y la horca. En cuanto a mí, agradecería la oportunidad si se presentase. No dejaremos piedra sobre piedra hasta conseguir nuestro objetivo. Hemos acordado con un oficial que en el mismo instante en que divisen el Tsarina Catherine nos informen por medio de un mensajero especial. Telegrama, 24 de octubre, de Rufus Smith, Lloyd's, Londres, a Lord Godalming, en casa del H.B.M., vicecónsul Varna. Tsarina Catherine dio parte esta mañana desde Dardanelos. Diario del Dr. Seward, 24 de octubre. ¿Cómo echo de menos el fonógrafo? Escribir un diario con pluma me resulta muy fastidioso, pero Van Helsing dice que debo hacerlo. Todos nos emocionamos mucho hoy cuando Godalming recibió el telegrama de Lloyd's. Ahora sé lo que se siente un soldado cuando se le llama a la acción. La señora Harker, la única del grupo, no mostró signos de emoción. Después de todo, esto no es extraño, porque nos preocupamos especialmente en no contarle nada de ello, y todos tratamos de mostrarnos tranquilos en su presencia. En los viejos tiempos, ella, estoy seguro, lo hubiese notado, por mucho que se lo hubiésemos ocultado, pero ha cambiado bastante durante las últimas 3 semanas. El estado de letargo se ha acentuado en ella, y aunque parece encontrarse bien y recupera su color, Van Helsing y yo no estamos tranquilos. Hablamos con frecuencia de ella, sin embargo, no hemos dicho nada a los demás sobre el tema. Van Helsing examina sus dientes minuciosamente, según me ha dicho, mientras ella está hipnotizada, porque dice que mientras no se vuelvan más afilados,
no hay un peligro real de que se produzca un cambio en ella. Si se produjese ese cambio, tendríamos que tomar medidas. Ambos sabemos cuáles serían esas medidas, aunque no las mencionamos. No dudaremos en el caso de que tengamos que realizar esta tarea, por muy terrible que sea. La eutanasia es una palabra excelente y tranquilizadora. Estoy agradecido a quien quiera que la inventase. Solo hay 24 horas de navegación desde los Dardanelos hasta aquí. A la velocidad con que ha viajado el Tsarina Catherine desde Londres. Por tanto, debería llegar durante la mañana y como no podrá entrar antes, nos iremos todos a dormir temprano y nos levantaremos a la 1 para estar listos. 25 de octubre, mediodía. No hay noticias de la llegada del barco. El informe de la señora Harker durante su hipnosis fue el mismo de siempre, de modo que es posible que tengamos noticias de un momento a otro. Todos los hombres estamos muy nerviosos, excepto Harker, que sigue tranquilo. Sus manos están frías como el hielo, y hace una hora lo encontré afilando su gran arma Gurkha, que ahora siempre lleva consigo. El conde tendría una mala perspectiva si el filo de ese kukri tocara su cuello guiado por esa mano firme y fría. Hoy, Van Helsing y yo estuvimos un poco preocupados por la señora Harker. Cerca del mediodía entró en una especie de letargo que no nos gustó, aunque no dijimos nada a los demás. A los dos nos entristece profundamente el asunto. Había estado agitada toda la mañana, de modo que en un principio nos alegró saber que dormía. No obstante, cuando su marido refirió por casualidad que dormía tan profundamente que no podía despertarla, fuimos en persona a su habitación. Respiraba con naturalidad y tenía tan buen aspecto y estaba tan tranquila que estuvimos de acuerdo en que lo mejor era que durmiese. Pobre niña, tiene tanto que olvidar que no sorprende que el sueño le haga bien, si trae consigo el olvido. Más tarde. Nuestra opinión era acertada, porque cuando se despertó, después de dormir algunas horas, parecía más radiante y animada que los últimos días. A la puesta del sol, hizo el acostumbrado informe hipnótico. Esté donde esté en el Mar Negro, se apresura a llegar a su destino. Confío en su perdición. 26 de octubre. Otro día y sin noticias del Tsarina Catherine. Ya tendría que estar aquí. Es evidente que está navegando todavía en alguna parte porque los informes de la señora Harker durante la hipnosis al amanecer dicen lo mismo. Es posible que el barco esté detenido por momentos debido a la niebla. Algunos de los vapores que llegaron ayer por la tarde informaron que había bancos de niebla al norte y al sur del puerto. Debemos continuar con nuestra vigilancia porque el barco puede llegar de un momento a otro. 27 de octubre, mediodía. Es muy raro. Aún no hay noticias del barco que esperamos. El informe de la señora Harker de anoche y de esta mañana es el de siempre. Olas que rompen y agua en movimiento. Aunque ha agregado, las olas son muy débiles. Los telegramas de Londres dicen siempre lo mismo: no más partes. Van Helsing está terriblemente ansioso y me acaba de decir que teme que el conde se haya escapado. Agregó
un comentario significativo. No me gusta el letargo de Madame Mina. Las almas y las memorias pueden hacer cosas extrañas durante el trance. Estuve a punto de pedirle que me explicase un poco más, pero justo en ese momento llegó Harker y él levantó su mano advirtiéndomelo. Esta noche intentaremos que dé más detalles durante su estado de hipnosis. 28 de octubre. Telegrama de Rufus Smith, Londres, a Lord Godalming, en el domicilio de H.B.M., vicecónsul, Varna. Tsarina Catherine informó de su llegada hoy a la 1 a Galati. Diario del Dr. Seward, 28 de octubre. Cuando recibimos el telegrama anunciando la llegada a Galati, no creo que a nadie le haya sorprendido, como era de esperar. Es verdad que no sabíamos por qué medios, cuándo, cómo, dónde sería la fuga, pero creo que todos esperábamos que sucediese algo extraño. El retraso de la llegada a Varna nos convenció individualmente de que las cosas no saldrían tal como esperábamos. Solo queríamos saber dónde ocurriría el cambio. No obstante, fue una sorpresa. Supongo que nuestra naturaleza funciona a partir de la esperanza y que esto nos hace pensar que las cosas sucederán como deben suceder y no como querríamos. El trascendentalismo es un faro para los ángeles, mas para los hombres no es más que una utopía. Van Helsing levantó los brazos al cielo por un momento, como si hiciese un reproche al Todopoderoso, pero no dijo una palabra, y pocos segundos más tarde se puso en pie con la cara tensa. Lord Godalming se puso muy pálido y se sentó respirando hondo. Yo estaba tan aturdido que miré uno a uno tratando de encontrar alguna respuesta. Quincy Morris se ajustó el cinturón con ese movimiento rápido que me era tan familiar. En nuestros días de ocio significaba acción. La señora Harker se puso terriblemente pálida, tanto que su cicatriz parecía arder, pero unió sus manos sumisamente y miró hacia arriba suplicante. Harker sonrió, realmente sonrió, con la amarga sonrisa de quien ha perdido la esperanza, pero al mismo tiempo sus manos buscaron instintivamente el gran Kukri. ¿Cuándo sale el próximo tren para Galati?, preguntó Van Helsing. Mañana por la mañana, a las 6:30. Todos nos sorprendimos porque la respuesta surgió de la señora Harker. ¿Cómo es posible que lo sepa?, preguntó Art. Se olvida, o tal vez no sabe, aunque Jonathan y el doctor Van Helsing sí lo saben, que soy una apasionada de los trenes. En casa, en Exeter, siempre preparo el horario por si mi marido lo necesita. Algunas veces ha resultado útil y ahora siempre estudio los horarios. Sabía que si ahora algo podía llevarnos al castillo de Drácula, debía ser desde Galati, o en cualquier caso, por Bucarest. De modo que estudié los horarios de forma minuciosa. Lamentablemente no hay muchos para aprender, porque el único tren que hay mañana parte a la hora que les he dicho. ¡Qué mujer maravillosa!, murmuró el profesor. ¿Podemos tomar un tren especial? Me temo que no, dijo Van Helsing mientras negaba con la cabeza. Este país es muy diferente del suyo o del mío. E incluso si existiera un tren especial,
posiblemente no llegaría tan rápido como el regular. Además, no tenemos nada que preparar. Tenemos que pensar. Organicémonos. Usted, amigo Arthur, vaya hasta la estación. Consiga los pasajes y organice todo para que podamos irnos por la mañana. Usted, amigo Jonathan, puede ir al agente naviero para que le dé cartas del agente de Galati con autorización para hacer la búsqueda en el barco tal y como teníamos aquí. Quincy Morris, usted hable con el vicecónsul y consiga que nos ayude con su colega en Galati y que haga todo lo que pueda para que nuestro viaje sea tranquilo y no perdamos tiempo al cruzar el Danubio. John se quedará con Madame Mina y conmigo y tendremos una reunión. Es posible que se les haga tarde, pero no importa si ya se ha puesto el sol. Yo estaré aquí con Madame Mina para hacer el informe. Y yo, agregó la señora Harker radiante y más parecida a la antigua que la que habríamos visto en los últimos tiempos, trataré de ser útil en todo lo que pueda y pensaré y escribiré para ustedes como lo hacía antes. Algo está cambiando en mí de alguna forma extraña y me siento más libre que últimamente. Los tres hombres más jóvenes parecieron alegrarse en ese momento al oír sus palabras, pero Van Helsing y yo nos cruzamos una mirada preocupada y seria. No obstante, no dijimos nada en ese momento. En cuanto los tres hombres jóvenes se marcharon, Van Helsing le pidió a la señora Harker si podía ver una copia de los diarios para encontrar el que escribió Harker mientras estuvo en el castillo. Ella salió para buscarlo y en cuanto se cerró la puerta, me dijo: «Piensa lo mismo, hable claro. ¿Hay algún cambio? Es una esperanza que me pone mal porque podría estar engañándonos». «Exactamente. ¿Sabe por qué le he pedido que vaya a buscar el manuscrito?» «No», le respondí, «a no ser para que tuviésemos la oportunidad de hablar a solas». «En parte ha acertado, amigo John, pero solo en parte. Quiero decirle algo. Estoy asumiendo un riesgo muy grande, terrible, pero creo que estoy en lo cierto». En el momento en que Madame Mina dijo esas palabras que tanto nos sorprendieron, tuve una inspiración. Hace 3 días, durante el trance, el conde envió su espíritu para leer su mente, o más que eso, la envió a ella a ver su cajón en alta mar en el barco con el agua en movimiento, tal y como se mueve a la salida y a la puesta del sol. Así se enteró de que estamos aquí, porque ella tiene más que contar de lo que ve y oye al andar libremente por aquí que él encerrado como está en el ataúd. Ahora ha hecho su mayor esfuerzo por escaparse de nosotros. De momento no la necesita. Estoy seguro por sus grandes conocimientos de que ella responderá a su llamada, pero la ha aislado. La ha apartado de la influencia de su poder para que no vaya hacia él. Ay, tengo esperanza de que nuestros cerebros de hombre, que han pertenecido a ellos durante tanto tiempo y no han perdido la gracia de Dios, superen a su cerebro infantil, que ha estado durante siglos dentro de una tumba, que no ha alcanzado aún nuestra estatura y que solo es egoísta y por tanto pequeño. Ella no lo sabe, y si se lo dijéramos, se abrumaría y se desesperaría justo cuando necesitamos todas sus esperanzas y todo su valor intactos. Cuando más necesitamos de su gran cerebro, que está entrenado como el de un hombre, aunque pertenece a una dulce mujer y tiene un poder especial que el conde le ha dado y que no le quitará totalmente, aunque él no lo sabe. Silencio. Permítame hablar y usted
escuche. Ay, amigo John, estamos sometidos a una terrible tensión. Nunca he sentido tanto miedo. Solo podemos confiar en Dios. Silencio, aquí viene. Pensé que el profesor estaba a punto de venirse abajo de tener un ataque de nervios como el que había sufrido cuando murió Lucy, pero con un gran esfuerzo se controló y se encontraba perfectamente sereno cuando la señora Harken entró en la habitación, radiante y feliz, y entusiasmada por el trabajo, aparentemente ajena a su desdicha. Cuando entró, le entregó varias hojas mecanografiadas a Van Helsing. Las revisó seriamente y su cara se animaba mientras leía. Entonces, sujetando las páginas entre el índice y el pulgar, dijo: Amigo John, a pesar de la gran experiencia que tiene de estas páginas, puede aprender una lección, y también usted, querida Mina, pues es joven. Nunca tengan miedo a nada. Una idea incipiente ha estado zumbando en mi cabeza y temía que perdiera sus alas. Aquí y ahora, con más conocimientos, vuelvo a donde esa idea incipiente surgió y descubro que no era una idea incipiente, sino una idea muy acabada, aunque tan joven que no era lo suficientemente fuerte para usar sus alas. Sí, como el patito feo de mi amigo Hans Andersen. No era el pensamiento de un pato, sino el de un gran cisne que utilizará con nobleza sus grandes alas cuando llegue el momento de hacerlo. Miren, he leído lo que Jonathan ha escrito aquí. Es otro de su raza quien, en una época más reciente, una y otra vez cruzó con sus fuerzas el gran río hasta Turquía, quien cuando fue rechazado, regresó una y otra vez, aun cuando había tenido que regresar solo del campo de batalla ensangrentado donde sus tropas fueron derrotadas, porque sabía que finalmente él solo podía triunfar. ¿Qué nos dice todo esto? No mucho, no. El pensamiento infantil del conde no ve nada, por eso habla con tanta libertad. El pensamiento de adulto de ustedes no les permite ver nada. Mi pensamiento de adulto tampoco, hasta hace un momento. No. Pero aquí viene otra palabra de alguien que habla sin pensar porque tampoco sabe qué significa. ¿Qué podría significar? Tal y como sucede con los elementos que están en reposo y que luego durante el ciclo de la naturaleza se mueven y se tocan, y entonces, ¡paf!, un destello de luz muy fuerte que ciega, mata y destruye a algunos, pero que también muestra toda la tierra que hay debajo, leguas y leguas de tierra. ¿No es así? Bien, me explicaré. Para comenzar, ¿han estudiado alguna vez el crimen? Sí y no. Usted, John, sí, porque es un estudio vinculado a la demencia. Usted no, Madame Mina, porque el crimen no la afecta. Solo una vez la ha afectado. No obstante, su mente funciona bien y no argumenta a particulari ad universali. En los criminales se da una peculiaridad. Es tan constante en todos los países y en todas las épocas que hasta la policía, que no sabe mucho de filosofía, llega a saberlo empíricamente. Es así. ¿Qué debe ser empírico? El criminal siempre trabaja sobre la base de un crimen,
Me refiero al verdadero criminal que parece predestinado al crimen y que no desea otra cosa. Este criminal no tiene un cerebro de hombre adulto. Es inteligente y astuto y tiene sus recursos, pero no tiene un cerebro adulto. Tiene, en muchos aspectos, un cerebro infantil. Este criminal nuestro está predestinado también al crimen. También tiene una mente infantil y es característico de los niños volver a hacer lo que ya han hecho. El pájaro, el pez, el animal, cuando son pequeños, no aprenden por principios sino empíricamente. Y cuando aprenden a hacerlo, entonces tienen posibilidades de hacer algo más. Tos pusto, dijo Arquímedes. Denme un punto de apoyo y levantaré el mundo. Hacerlo la primera vez es el punto de apoyo del que se vale la mente infantil, y hasta que toma la decisión de hacer más, sigue haciendo lo mismo una y otra vez, tal y como lo ha hecho antes. Ay, querida, veo que sus ojos están muy abiertos. La señora Harker comenzaba a dar golpecitos con las manos y sus ojos brillaban. El profesor continuó. Ahora usted hablará. Cuénteles a esos dos aburridos hombres de ciencias que ve con esos ojos tan brillantes. Le tomó la mano y la mantuvo sujeta mientras ella hablaba. Inconsciente e instintivamente con el índice y el pulgar le tomaban el pulso. Mientras tanto, el conde es un criminal, del verdadero tipo criminal. Nordey y Lombroso lo clasificarían en esta categoría y como tal tiene una mente imperfectamente formada. Entonces, ante cualquier dificultad recurre al hábito. Su pasado es una clave y la página anterior que conocemos de él y de sus propios labios nos dice que una vez, cuando se encontró en lo que el señor Morris llamaría un sitio incómodo, volvió a su propio país desde el que había intentado invadir otro, y entonces, sin olvidar su propósito, se preparó para volver a intentarlo. Volvió, mejor equipado para su trabajo, y ganó. De modo que fue a Londres para invadir un nuevo país. Fue repelido, y cuando vio que había perdido todas las esperanzas y que su mera existencia estaba en peligro, escapó atravesando el mar hacia su propia tierra, tal y como antes había escapado cruzando el Danubio desde Turquía. Bien, bien, qué mujer inteligente, exclamó Van Helsing entusiasmado, mientras se inclinaba a besarle la mano. Un momento después me dijo, tan tranquilo como si estuviésemos en una consulta psiquiátrica: solo 72 pulsaciones, y a pesar de toda esta tensión, tengo esperanzas. Se volvió a ella nuevamente y añadió ansioso: continúe, continúe. Tiene algo más que decir, si lo desea. No tenga miedo. John y yo ya lo sabemos. En cualquier caso, yo lo sé, y le diré si tiene razón. Hable sin miedo. Lo intentaré, pero tendrá que perdonarme si soy egoísta. Nada de eso. No tenga miedo. Debe ser egoísta, porque es en usted en quien pensamos. Entonces, como criminal que es egoísta. Su intelecto es pequeño y sus acciones se basan en el egoísmo. Se limita a un solo propósito. Ese propósito no trae remordimientos, al igual que cuando huyó cruzando el Danubio.
dejando que sus fuerzas fuesen destrozadas a pedazos, ahora intenta ponerse a salvo sin importarle nada. De manera que su propio egoísmo, en cierto modo, libera mi alma del terrible poder que adquirió sobre mí en aquella noche espantosa. Puedo sentirlo. Ay, puedo sentirlo. Agradezco a Dios su gran misericordia. Mi alma está más libre que nunca desde aquel terrible horror, y lo único que me atormenta es que durante algún sueño o trance haya utilizado mis conocimientos para sus propios objetivos. El profesor se puso en pie. Ha utilizado su mente, y gracias a ello estamos aquí en Varna mientras el barco que lo llevaba navegó hasta Galati a través de las nieblas que le envolvían, donde sin duda ha hecho preparativos para escapar de nosotros. Pero su mente infantil solo llega hasta allí, y es posible que gracias a la divina providencia, aquello en que este malvado ha cifrado su propio bien se convierta en su mayor mal. El cazador es capturado en su propia trampa, como dice el gran salmista, porque ahora que cree que hemos perdido su rastro y que ha escapado de nosotros y nos lleva muchas horas de ventaja, su mente infantil le dirá que puede dormir. Cree, además, que como ha cortado la comunicación con su mente, Mina, tampoco podemos nosotros saber nada de él. Ese es su fallo. Ese terrible bautismo de sangre que él le ha hecho le permite a usted ir libremente hasta él con su espíritu, como ha hecho otras veces en sus momentos de libertad durante la puesta y la salida del sol. Ahora, en esos momentos, usted obedecerá a mi voluntad y no la de él. Y este poder para hacer el bien, tanto a usted misma como a los demás, lo ha obtenido por hacer sufrir en manos del conde. Es más valioso ahora, puesto que él no sabe que lo conserva, ya que para protegerse él mismo se ha incomunicado. No obstante, nosotros no somos del todo egoístas y creemos que Dios está con nosotros en medio de toda esta oscuridad y durante todas estas horas sombrías. Lo seguiremos y no cejaremos, ni siquiera ante el peligro de ser como Él. Amigo John, esta ha sido una gran hora y hemos avanzado mucho. Debe escribirlo todo para poder dárselo a leer a los demás cuando vuelvan de su trabajo, para que sepan esto que nosotros sabemos. Y así he escrito esto mientras esperamos su regreso. La señora Harker lo ha mecanografiado y nos ha traído una copia. Fin del capítulo 25. Gracias, querido ser fantástico, por acompañarme hasta este punto en la lectura. Cada vez estamos más cerca del final. Solo 2 capítulos más. Espero lo hayas disfrutado, y a todos los miembros del canal, mil gracias por todo su apoyo. Nos veremos en otro capítulo. Descansen.